Recordemos del vídeo anterior que había como tres grandes grupos, los diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Y comencemos a hablar de los primeros, diamagnéticos. Los materiales diamagnéticos, su principal característica es que rechazan el campo magnético. Cuando se aplica un campo magnético sobre un material diamagnético, la emanación se produce en el sentido contrario. Eso quiere decir que la susceptibilidad es negativa. Estas susceptibilidades son siempre valores muy pequeños. Las emanaciones de estos materiales son prácticamente inexistentes. En general, se trata de átomos, se trata de materiales cuyos átomos tienen un momento angular neto igual a cero. Es decir, las direcciones de giro de los electrones se compensan de unos a otros y sus átomos no tienen momentos magnéticos. En un tema posterior veremos el concepto de ley de Lenz sobre la inducción de espiras atómicas, que básicamente lo que dice es que cuando hay alguna variación de campo, existe un movimiento de oposición a esas variaciones. Ese es el concepto de ley de Lenz, que es el principio que rige el diamagnetismo. Cuando se aplica un campo magnético sobre estas espiras de corriente, estas que vemos en la gráfica de la derecha, pues entonces esa espira genera una corriente en sentido opuesto. Es decir, va a generar un campo pequeño de emanación en sentido opuesto al campo que se ha producido. El siguiente grupo de materiales son los llamados paramagnéticos. Se caracterizan porque la emanación y el campo aplicado están en la misma dirección. Es decir, que tienen susceptibilidades positivas y en general son muy pequeñas. Ello se debe a que en este caso se trata de compuestos átomos que tienen momentos magnéticos permanentes. Recordemos que en el caso anterior los momentos atómicos eran nulos. Aquí sí que existen momentos. Además hay una interacción muy débil entre ellos, tan débil que la agitación térmica rompe esa pequeña interacción y hace que todos estos pequeños momentos se orienten de forma aleatoria, al azar. Si no hay un campo externo, la emanación del material es cero, porque es la suma de todos esos pequeños momentos apuntando en direcciones aleatorias. No obstante, cuando aplicamos un campo, estos pequeños momentos, estos pequeños vectores tienden a alinearse con este campo. Claro, aquí juega el factor alineamiento con el campo externo, pero también el factor temperatura. La temperatura añade agitación térmica que hace que sea más complicado alinear esos momentos atómicos, así que cuanto más frío esté el material, mayor es la emanación. Cuanto mayor sea el campo aplicado, el campo magnético externo aplicado, mayor es la emanación. En general, los materiales paramagnéticos responden a una gráfica como esta que se muestra en la figura, en la cual al principio, cuando se empieza a aplicar campo, empieza a crecer la emanación de forma lineal, pero llega un momento en el cual ya están prácticamente todos los pequeños dipolos magnéticos alineados y ya ese material no se puede emanar más. Se dice que estamos en la emanación de saturación. El material es la parte más interesante, la parte lineal, en la cual hay una respuesta lineal de la emanación al campo aplicado. Es lo que denominamos la ley de Curie, que me relaciona la emanación del material con el campo aplicado y con un valor estándar de cada material, que es la emanación de saturación. Uno de los grupos es el de los materiales ferromagnéticos. En este caso, la emanación y el campo aplicado de nuevo están en la misma dirección y también tienen una susceptibilidad positiva, pero a diferencia del caso anterior de los paramagnéticos, la susceptibilidad es muy grande. Eso quiere decir
que cuando se aplica un pequeño campo externo se produce una gran emanación y es lo que los hace muy interesantes en sus usos industriales. Estos materiales son el hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones, especialmente sus aleaciones entre ellos. Se debe a que hay una interacción muy fuerte entre los átomos vecinos, tanto que los átomos están alineados los unos con sus vecinos en la misma dirección. Pero no están alineados todo el material, sino por zonas. Estas zonas en las que todos los átomos tienen sus dipolos magnéticos alineados es lo que se llama un dominio magnético. Aquí vemos este ejemplo A en el cual el material no tiene ningún campo magnético externo aplicado y cada dominio tiene sus momentos alineados, pero cada dominio apunta en una dirección aleatoria, al azar. Lo que sucede es que cuando se aplica un campo magnético externo, estos dominios giran y de forma bastante rápida alinean todos los momentos del material, es decir, pasamos a ese caso B. Si representamos el campo aplicado con el campo que hay en el interior del material, vamos a encontrar una curva parecida a esta. Ese punto inicial en el origen es el material sin ningún tipo de emanación. Cuando aplicamos el campo externo, el material llega hasta P1, es decir, se emana bastante rápidamente. Pero luego, si empezamos a disminuir ese campo externo hasta que se apaga, el material no se desmagnetiza, existe esa interacción entre dominios entre unos y otros, los vecinos. Es lo que se llama el campo remanente, lo que tenemos ahí en el punto P4. Para conseguir que el material se desimane, tendría que invertir ese campo magnético, generar un campo negativo para llegar hasta el punto C. El campo aplicado para conseguir de nuevo esa emanación cero, punto C, es lo que se llama campo coercitivo. Si continuamos incrementando ese campo magnético exterior hacia la izquierda, vamos a conseguir que los dominios se alineen todos en la dirección opuesta al inicial, es decir, vamos a llegar al punto P2. Si ahora disminuimos el campo aplicado y lo llegamos a hacer cero, vamos a ver de nuevo, de forma simétrica a la inicial, que los dominios no se han quedado orientados al azar, sino que se han quedado enganchados unos con otros, es decir, que hay una interacción entre unos y otros. Volvemos a aplicar en la dirección inicial y podemos conseguir un nuevo campo coercitivo, volver a saturar el material y así sucesivamente. Esto es lo que se denomina un ciclo de Einstein. Por último, para terminar esta sección de materiales magnéticos, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de algunos de esos tipos de materiales nuevos que se están generando. Lo cierto es que la ingeniería de materiales en los últimos años es muy prolífica y encuentra formas muy variadas de encontrar materiales con propiedades sorprendentes en todos los ámbitos. El magnetismo, por supuesto, es una de ellas. De hecho, la irrupción de la nanotecnología ha supuesto la creación de materiales prácticamente a la carta. Los materiales superparamagnéticos son un ejemplo de esta evolución en todas las técnicas de fabricación. Un material superparamagnético es un material de tipo ferromagnético pero en pequeñas bolitas, en bolitas de tamaño nanométrico, de tamaños de 20, 25, 30, poco más, porque a partir de ese tamaño las partículas empiezan a tener varios dominios. Y la característica fundamental de estas partículas es que son monodominios. Esto los confiere un carácter especial. Recordemos que es un material ferromagnético, todas en un dominio. Entonces, en su forma de responder al campo magnético, al campo externo,
hay una serie de saltos. Realmente aquí el material no se imana ni más ni menos porque es una sola bola, pero cuando le aplicamos un campo se producen saltos en la orientación, ya que todos ellos tienen siempre una dirección preferente. En esta animación podemos ver cómo se comporta una partícula de este tipo. Realmente los materiales que se comienzan a utilizar ya a nivel experimental, pero también a nivel industrial, son materiales que consisten en agregados de este tipo de partículas colocadas en distintas matrices. Y bueno, pues aquí en estas imágenes se pueden observar algunas tomas de microscopios de transmisión, es decir, con tamaño nanométrico de partículas. Lo interesante de estos materiales es cuando se utilizan estos agregados de partículas. Veamos algunas de estas características. En este gráfico se muestra la dependencia de variables como son su susceptibilidad, también el campo coercitivo y la remanencia en función de la temperatura. Y es que en estos materiales la temperatura es determinante. Cuando tenemos temperaturas bajas, lo que se denomina estado colectivo, la susceptibilidad del material es muy baja y son partículas grandes, momentos magnéticos muy grandes, es difícil moverlas y entonces al haber poca agitación térmica existe mucha interacción entre las partículas. Es difícil emanarlo porque es que ya están todas las partículas orientadas cada una en su dirección. El compuesto se comporta como un material ferromagnético con su ciclo de histéresis, con su campo coercitivo, existe un campo remanente, pero cuando aumenta la temperatura hasta un punto que denominamos temperatura de bloqueo, repentinamente pasa el material a otra fase. Es decir, ahí ya sí que existe agitación térmica suficiente para romper esa interacción entre los átomos. Esa interacción entre esas partículas. Claro, ahora cuando aplicamos un campo externo, lo que sucede es que todas esas partículas se van a tender a orientar en dirección de ese campo, exactamente igual que cuando hablábamos de los materiales paramagnéticos. Pero en este caso cada partícula tiene un momento magnético muchísimo más elevado. De ahí el nombre de superparamagnético. De hecho, si nos fijamos en la curva inferior derecha, tenemos una zona lineal muy pronunciada, que es una zona muy interesante para trabajar con estos materiales que con susceptibilidades muy altas, en ocasiones cercanas a los ferromagnéticos, presentan esos comportamientos lineales que no tenían los ferromagnéticos. Y es lo que los hace especialmente interesantes. Bueno, pues para terminar el gráfico, existe una región de transición entre el estado colectivo o estado ferromagnético y el estado superparamagnético. Estos materiales en los últimos años han experimentado un gran desarrollo y está por venir más revolución con ellos. Cada vez se utilizan en más y más aplicaciones.